Tardes. Bueno, el presente video es para continuar con el tema de la unidad 1, clasificación de las vibraciones mecánicas, en lo que eh, se refiere a los tipos de vibraciones. Bueno, vamos a pasar con lo que son vibraciones eh, forzadas. Bueno, dentro de las vibraciones, las de mayor importancia o las que tienen que tener un mayor grado de análisis, mm, una especial atención son las vibraciones forzadas. Esto desde el punto de vista de las aplicaciones de la ingeniería. ¿Por qué? Porque una vibración forzada ocurre cuando el sistema se sujeta a una fuerza periódica, ya sea que ésta esté conectada, cuando se conecta elásticamente a un soporte que tiene un movimiento alternante, o si se le aplica directamente a la masa una fuerza periódica, la cual va a ocasionar la vibración y que la amplitud de la vibración, perdón, sea un poquito más grande. Bueno, ya no me dejó hacer este video. Bueno, consideremos primero el caso de un cuerpo de masa m. Aquí lo tenemos suspendido sobre un resorte y a esa masa se le aplica una fuerza periódica, como lo podemos ver aquí. Como por ejemplo, déjenme ver el tamaño. Perdón, es que el Loom tenía habilitada una opción en otra computadora que tenía, una opción que me dejaba marcar, pero bueno, esta no. Bueno, vamos a tratar de continuar. Entonces, consideramos pues una masa que está en equilibrio, o bueno, está unida a un resorte, y esto crea pues, ya una deformación estática, ¿sí? Como lo habíamos visto en vibraciones libres. Ahora, a este caso se le va a agregar una fuerza periódica P, que aquí está. Esta fuerza va a hacer incrementar desde su punto de equilibrio, va a ocasionar un desplazamiento X. Y una vez que se suelte o que bueno, mientras esté actuando esto, lo que va a estar ocasionando va a ser una vibración. Dice, esta fuerza periódica va a tener una magnitud m seno de omega ft, donde omega f es un nuevo concepto que vamos a utilizar, que es frecuencia circular de P, ¿sale? Entonces, esta frecuencia circular de P, la omega f, esta fuerza periódica va a ocasionar que la energía de restauración almacenada en el resorte quiera regresarlo a su punto de equilibrio, entonces por eso va a llegar la oscilación. Ahora, si nosotros nos fijamos, nosotros tenemos este miembro aquí, M, M seno de omega F, es igual a la masa por la aceleración, que es igual a la masa por la segunda derivada del desplazamiento. ¿Sale? Ok, denotando mediante X el desplazamiento del cuerpo medido desde su posición de equilibrio, vamos nosotros a escribir la ecuación del movimiento. Si nosotros, basado en este punto, hacemos una sumatoria de fuerzas, nosotros vamos a tener que la sumatoria de fuerzas, toda la sumatoria de fuerzas que actúan sobre esa masa, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas actúan? Actúa la fuerza periódica que nosotros le aplicamos, le actúa el peso propio por el bloque, el peso del bloque, y la energía de restauración, que viene siendo la constante del resorte, la deformación estática más el desplazamiento que ocasiona esa fuerza periódica. Y eso, pues, por consiguiente, va a ser igual a la masa por la aceleración. Si nosotros recordamos, W va a ser igual a la constante del resorte por la deformación estática. Entonces, de ahí podemos nosotros sobreescribir la ecuación
de segundo grado no homogénea, porque no está igualada a cero, va a ser esa ecuación 1. Y entonces nosotros tendríamos aquí que considerar pues un soporte móvil que es donde se une el resorte y al momento de esto estar girando, esa deformación de esa delta M que ocasiona este, el punto que hace que gira esta bolita, hace que esté descentrado del soporte móvil, va a crear pues un pequeño movimiento vibratorio. Y entonces nosotros tendríamos pues que también se crearía a partir de la posición de equilibrio al estar esto aquí, una vez que se empieza a mover, empieza a haber una frecuencia circular, como lo vemos aquí, una omega F, hay un giro ya en radianes, y entonces ese desplazamiento, ese arco que se mueve, va a ocasionar que exista un desplazamiento. Y cuando va hacia arriba, pues lo va, junto con la energía de restauración que viene siendo esto, lo va a jalar a esa masa y va a ocasionar una vibración. Si nosotros fijamos y hacemos lo mismo, de esto hacemos una sumatoria de fuerzas, nosotros vamos a tener, está el peso menos la energía de restauración igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Pasando eso, viene siendo esto, menos, porque esto va hacia arriba y aquí ya se declaró que sumatoria, en la sumatoria de fuerzas las que van hacia abajo son positivas, entonces por eso se considera positiva, menos la energía de restauración que está dada por toda esta expresión, aquí está, es igual a la aceleración. Aquí si nosotros vemos, ahora esa vibración va a estar ocasionada pues, por este elemento móvil que al estar girando va a crear un delta M seno de omega Ft. Esa sería mi fuerza periódica, se supone. Si se fijan, aquí ya no tengo P, aquí ya no le agrego a la masa P, ¿sí? Como aquí dice, lo único que vamos a tener ahora que en el soporte móvil vamos a tener un desplazamiento delta, que va a ser igual a delta M seno de omega Ft. Eso, aquí no tenemos una fuerza periódica, simplemente tenemos ese desplazamiento ocasionado por el giro de este soporte móvil que va a empezar a oscilar. Eso lo va a transmitir pues, a la masa para que empiece a oscilar. Entonces, de acuerdo a esas dos ecuaciones que acabamos de ver, y nosotros podemos encontrar que la solución de la primera ecuación satisfaría la segunda, siempre y cuando nosotros decimos que Pm es igual a delta M. Entonces, una ecuación diferencial, tal como las ecuaciones que acabamos de ver, 1 y 2, sea un miembro al lado derecho diferente de 0, entonces eso es no homogénea, al no estar igualado a 0. Su solución general se obtiene al sumar una solución particular de la ecuación dada a la solución general de la ecuación homogénea correspondiente, con el miembro del lado derecho igual a 0. Una solución particular de ecuación 1 o de ecuación 2 puede obtenerse al tratar una solución de la forma. Nosotros tendríamos una ecuación particular, un desplazamiento particular, una X particular, igual a xm seno de omega ft. Al sustituir esta X particular en X en la ecuación 1, vamos a obtener pues esta expresión, esta ecuación. Si nosotros las resolvemos para la amplitud, vamos a tener pues que xm va a ser igual a la fuerza periódica entre la constante del resorte menos la masa del bloque por la frecuencia forzada, circular forzada al cuadrado. ¿Esto qué implicaría? Nosotros vamos a recordar que omega n es igual a K sobre M. Si se acuerdan de la formulita que vimos en derivaciones libres, que decía que omega n,
No, esto, perdón. Decía que omega n era igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Entonces, nosotros tendríamos, pues, si elevamos esto al cuadrado, obtenemos esta expresión. Sustituyendo esta expresión en la ecuación anterior, vamos a obtener la ecuación 3a, lo cual que me dice que la amplitud, el factor de amplificación del movimiento vibratorio va a ser igual a la fuerza periódica entre la constante del resorte, todo eso dividido entre 1 menos el cociente de las frecuencias. La frecuencia circular, perdón por los pajaritos, la frecuencia circular forzada, perdón, a ver si ya nos escucha, la frecuencia, el cociente de la frecuencia forzada, circular forzada y la frecuencia circular natural. Eso elevado al cuadrado. Esa sería mi ecuación 3a. Esto me ayuda para conocer, pues, el factor de amplificación. ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos lo mismo de este lado. En la ecuación 2 sustituimos la solución particular y vamos a obtener, pues, que el desplazamiento, o la amplitud más bien, la amplitud de vibración, lo que se le llama aquí en forzadas factor de amplificación de la vibración, va a ser igual a la deformación máxima o el desplazamiento máximo del elemento móvil, del elemento que está descentrado. Recordemos, que me regreso a la imagencita, recordemos que yo voy a tener aquí en esto un desfase. Esto viene siendo mi centro de giro, ahí donde está el puntito rojo, donde estoy apuntando. Y voy a tener un punto en el extremo, lo cual va a tener un pequeño radio como de desfase con respecto al centro. Entonces, esto va a ocasionar que haya un radio donde se desplace ese punto y haga que el elemento móvil empiece a desplazarse, tenga un desplazamiento. Entonces, a esto se le llama como desplazamiento máximo, o mi delta M, que va a estar dado por ese radio de centrado. Entonces, pero va a ser lo mismo, 1 menos el cociente de las dos frecuencias, la circular forzada y la circular natural. Todo eso elevado al cuadrado. Estas ecuaciones son importantes, son las que vamos a utilizar para calcular las amplitudes de vibración. Entonces, al sumar la solución particular a la función complementaria, se obtiene la solución general de las ecuaciones 1 y 2. Y esta sería mi ecuación general, ¿sí? Donde ya tengo las constantes de integración, la C1 y la C2, y aparte tendría este otro tercer miembro, XM seno de omega ft, que es más o menos lo que es el factor de amplificación. Hay que observar que las vibraciones obtenidas consistentes en dos vibraciones superpuestas, ¿sí? Perdón, consisten en dos vibraciones superpuestas, una por la masa y la otra por el elemento móvil. Entonces, pueden ir las dos en fase, que sería así, que las dos se muevan al mismo tiempo, o pueden ir fuera de fase, ¿sí? El elemento móvil va a tener, por el pivotito ese que está descentrado, va a tener un movimiento oscilatorio, va a describir esto, y eso va a ocasionar que la masa también haga un movimiento igual. Entonces, si están en fase, van a ir las dos juntas. Si están fuera de fase, van a ir intercaladas. Y entonces, los primeros dos términos de la ecuación representan una vibración libre del sistema, que vienen siendo estos dos, ¿sí? Y el tercer miembro, que viene siendo esto, va a representar, pues, la frecuencia forzada. Dice, la frecuencia de esta vibración es la frecuencia natural del sistema, la cual depende únicamente de la constante del resorte y la masa del cuerpo. Las constantes, C1 y C2 pueden determinarse a partir de condiciones iniciales.
Dice, esta vibración libre también se denomina como vibración transitoria, ya que en la práctica real se ve amortiguada de inmediato por las fuerzas de fricción. Pero recordemos que ahorita en forma ideal estamos despreciando esas fuerzas de fricción. El último término en la anterior ecuación representa la vibración del estado estable producida, mantenida por la fuerza aplicada o por el movimiento aplicado del apoyo o soporte, ¿sí? O sea, podemos tener una fuerza periódica aplicada que va a ocasionar esa vibración, o podemos tener un elemento móvil que tenga un pequeño desbalanceo, sí, desbalanceo, esa es la palabra correcta, en la cual va a crear esa vibración. Eso se le llama pues, vibración del estado estable, producida, mantenida por esas fuerzas o ese movimiento. Su frecuencia es la frecuencia forzada, impuesta por esa fuerza o ese movimiento, y su amplitud xm, definida en las ecuaciones anteriores, las dos que vimos anteriormente, depende de la razón de las frecuencias, ¿sí? De ese cociente de omega f entre omega n. La razón de la amplitud xm de la vibración, estado estable, la deflexión estática m sobre k, causada por la fuerza m, ¿sí? Eso va a depender esa amplitud xm de la vibración, ¿sí? La deflexión estática va a ser igual, como lo vimos anteriormente, m sobre k. M, la fuerza periódica, entre K, la constante del resorte. Y la amplitud delta M del movimiento de apoyo, ¿sí? O sea, vamos a tener como quien dice, mi amplitud de la vibración y la amplitud de delta M del movimiento de apoyo. A eso se le va a llamar, pues, factor de amplificación, y esto se tiene a partir de esas ecuaciones 3A y 3B, vimos en la diapositiva pasada, y podemos nosotros encontrar, pues, ese factor de amplificación. Y a diferencia de la ecuación, de las ecuaciones anteriores de esta, es M, aquí xm es la amplitud de la vibración forzada, y el factor va a estar dado pues por el factor de amplificación, es ese cociente xm sobre delta m o xm sobre m sobre k. Y el factor de amplificación, pues, cuando se dé un dato así, yo tengo un factor de amplificación de la vibración, va a ser la amplitud máxima de vibración entre la fuerza periódica sobre la constante del resorte, ¿sí? O va a ser la amplitud de la vibración forzada entre el desplazamiento del movimiento de apoyo. Eso va a estar dado igual a 1 sobre 1 menos el cociente de las dos frecuencias circulares, la forzada y la natural, elevadas al cuadrado. ¿Qué pasa cuando este cociente, omega f sobre omega n, tiende a cero? O son iguales, la omega f y la omega n son iguales. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos ver al graficar ese factor de amplificación, va a estar dado pues, o va a tener esa razón de frecuencia omega n sobre omega f, perdón, sobre omega n. ¿Sí? Entonces, vamos a graficar este factor de amplificación, que es esto. Del otro lado, se va a graficar la razón que existe entre las dos frecuencias circulares. Entonces, nosotros podemos advertir que cuando omega f y omega n son iguales, la amplitud de la vibración forzada se vuelve infinita, ¿sí? Y aquí lo podemos ver. Cuando omega f y omega n son iguales, pues el cociente va a ser 1. Entonces, en este punto aquí, en esta línea punteada, es donde se vuelve infinita la vibración. Se supone que no va a parar. Entonces, se dice que la fuerza aplicada o el movimiento aplicado por el apoyo están en resonancia con el sistema dado. ¿Qué quiere decir resonancia? Es un punto esencial en mantenimiento. Es de las cosas más perjudiciales que puede tener un sistema mecánico, una máquina. Resonancia. Es todo material o todo elemento mecánico tiene una frecuencia natural. Es como quien dice su forma de bailar, ¿sí? Su forma peculiar de bailar. ¿Qué pasa si introducimos ahora frecuencia forzada? Esta tiene una frecuencia, una oscilación, y esta tiene otra.
Cuando las dos se igualan, que quedan igual, de la misma amplitud, tienen los valores iguales, es cuando el sistema entra en resonancia. La frecuencia forzada se iguala a la natural y entonces entra en resonancia y eso ocasiona esfuerzos residuales en cualquier elemento mecánico. Va a crear pequeñas tensiones internas que a la larga, si eso se mantiene, esa operación se mantiene, pues va a tronar la máquina. ¿Sí? O sea, todo el mundo hemos dicho en matemáticas, la división entre cero no existe, ¿verdad? Y usted lo hace en la calculadora y les marca error. Si estas omega f y omega n son iguales, este cociente es 1 elevado al cuadrado, me da 1. 1 menos 1, 0. Entonces, 1 sobre 0, pues no existe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando. No es que en ese momento, cuando entran igual, entran en resonancia, ¡pum!, explota la máquina. No, simplemente va a crear que el funcionamiento no sea adecuado y va a crear vibraciones en todos los demás elementos. Si son dos cositas pequeñitas que entran en resonancia, va a crear vibraciones, que esas vibraciones se amplifiquen. ¿Sí? Por eso se llama factor de amplificación. Hemos visto muchos ahorita esto. Dice, en realidad la amplitud de la vibración permanece finita debido a fuerzas de amortiguamiento. Sin embargo, una situación de este tipo debe evitarse y a la frecuencia forzada no debe elegirse demasiado cercana a la frecuencia natural del sistema. De eso depende nosotros como ingenieros en mantenimiento industrial, eh, ingenieros que sobre todo que vamos a estar, que podrían desempeñarse en el área de diseño, evitar que mi sistema entre en resonancia, que yo elija valores de la frecuencia forzada muy cercanos a la frecuencia natural, lo cual va a ocasionar que el elemento, la vida útil de mi elemento mecánico sea mucho más corta. Entonces, debemos pues evitar eso. Y les digo, aquí dice, la vibración permanece finita, o sea, va a terminar alguna vez, pero por las fuerzas de amortiguamiento, pero eso es lo que pasa, ¿sí? Al dividir entre cero, pues bueno, esto se vuelve infinito. Entonces, siempre vamos a tener, pues, de este factor de amplificación del lado donde está en fase, cuando omega f es menor a omega n, vamos a tener valores menores a 1, ¿sí? Entonces, de este lado es donde va a estar, déjenme pongo el lapicito, de este lado es donde va a estar cuando omega f es menor que omega n, y entonces a eso se dice que el cociente de seno de omega ft, lo vamos a tener nosotros en fase. Y cuando está de este lado, va a estar fuera de fase. Y de este lado es cuando omega f es mayor que omega n. El cociente nos va a dar valores mayores a 1, pero nunca jamás 1, ¿sale? El 1 nunca se va a tocar. Es como una explicación simple y vaga de lo que son los límites, ¿sí? Si se acuerdan en cálculo diferencial, empezaron a ver algunos, sus pequeños pinos, decían que había funciones que por más que se acerquen no pueden tener cierto valor, entonces pueden tener su límite inferior, su límite superior, pero nunca van a tomar ese valor. En este caso sería 1, las vibraciones forzadas nunca van a tener 1, ¿sale? Si nosotros lo graficamos, ok. Entonces, ¿qué indica eso? De la vibración forzada está en fase con la fuerza aplicada. ¿Sí? Quiere decir eso, que el movimiento o la fuerza periódica, el movimiento, el desplazamiento, el delta M el elemento móvil va a ir en fase con la vibración, van a ir así, muy bonitas. Y eso va a estar, se dice que está en fase. O la fuerza periódica, igual, la fuerza yo la estoy aplicando hacia abajo y va a ir igual que la vibración. Y la otra es que va a estar fuera de fase, 180 grados. Eso es lo que decía, si el elemento móvil ya va hacia arriba y la masa va hacia abajo. Y luego se vuelven a encontrar y así. Van a estar fuera de fase, 180 grados. A eso se refiere. Los valores menores a 1 de ese cociente va a estar en fase. Como yo sé, cuando omega f es menor que omega n, el movimiento vibratorio forzado está en fase. Cuando omega f es mayor que omega n, el movimiento vibratorio está fuera de fase.
¿Eso qué me va a indicar? ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, por el simplemente de la razón, al comparar una frecuencia con otra, ahí me voy a dar cuenta, o cuando mi XM me da negativo. Si me da negativo es que está fuera de fase, si me da positivo, ¿sí? Si se fijan, el factor de amplificación, de este lado son puros positivos y de este lado son puros negativos. Entonces, cuando omega F es mayor que omega N, mi XM por lo regular es negativa, o más bien, casi siempre. Perdón, siempre. Dice, por último, se advirtió que la velocidad y la aceleración de la vibración del estado estable puede obtenerse al diferenciar dos veces con respecto a t, el último término de la ecuación. Entonces, si esto nosotros lo diferenciamos dos veces, este último término de la ecuación, ¿sí? Lo diferenciamos, nosotros vamos a tener los valores máximos de lo que es la velocidad y lo que es la aceleración. Ahora, nosotros vamos a tener, a diferencia de las libres, donde teníamos estaba dado por el desplazamiento, por la amplitud de vibración, por la frecuencia circular natural, aquí en las forzadas vamos a utilizar omega F. ¿Sí? La velocidad máxima va a estar dado, pues, de esa fuerza periódica externa que se le aplica o ese movimiento, ese desplazamiento del elemento móvil. ¿Sí? Velocidad máxima es igual a la amplitud de vibración forzada por la frecuencia circular forzada. Y la aceleración máxima va a ser igual a la amplitud de vibración forzada por la frecuencia circular forzada elevada al cuadrado. Muy bien, bueno, pues eso es todo. En parte, la parte teórica. Después viene aquí un ejemplo de aplicación, el número 2. Bueno, así lo puse, porque se supone que nada más, bueno, hemos visto más, pero bueno, para llevar una secuencia más o menos. Es el problema resuelto 19.5, que está en la página 1256 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros, del capítulo 19 de Vibraciones Mecánicas. Pues aquí tenemos que un motor de 350 libras se sostiene mediante 4 resortes, cada uno de una constante de 750 libras. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos 4 resortes en paralelo. El desbalanceo del rotor es equivalente a un peso de una onza ubicado a 6 pulgadas. El eje de rotación, si el motor está restringido a moverse verticalmente, determine la velocidad en RPM a la cual ocurrirá la resonancia y la amplitud de la vibración del motor a la velocidad de 1200 revoluciones por minuto. Entonces aquí ya empezamos a ver la fuerza periódica o la podemos también calcular, qué es lo que está ocasionando la fuerza. Aquí si se fijan hay un pequeño punto, una onza ubicado a 6 pulgadas. Eso tiene un desbalanceo, provoca un desbalanceo en este motor. Entonces, hay una fórmula que vamos a ver, de hecho viene aquí en la solución de este pequeño problema. Necesito que lo analicen. Mañana subo un video donde explico todo esto, cómo va el proceso de solución, pero bueno, nosotros podemos ver aquí a simple vista que lo primero es calcular la frecuencia circular natural. Va a ser igual que en libres, ¿sí? Yo tengo, si lo vemos aquí en el problema, en el enunciado, 350 libras. Siempre que yo tenga libras, que el bloque tiene un peso, hasta lo dice ahí, un peso de tantas libras, yo voy a estar hablando de una fuerza. Entonces, yo quiero conocer la masa de esa fuerza, de ese bloque, más bien dicho, porque me están dando el peso. Y yo por definición sé, según yo sé que W es igual a masa por gravedad, ¿sí? De hecho, vienen las primeras imágenes que vimos de versiones libres. Entonces, siempre que yo tenga 350 libras, o el hecho que maneje libras es un problema del sistema inglés, o sea, con unidades del sistema inglés, la masa la tengo que calcular, porque la masa en el sistema inglés se llama slug, lo que es libra segundo cuadrado sobre pie. Entonces, porque yo tendría que hacer la división, las 350 libras, que es mi peso, entre la gravedad y la constante de gravedad en el sistema inglés, 32.2 pie sobre segundo cuadrado, o la variante,
si yo, por ejemplo, aquí veo que las constantes de los resortes están en libras sobre pulgada, pues tengo que dejar todo, recordemos, tengo pies y tengo pulgadas. ¿Es unidad de longitud? Sí, pero deben de ser iguales esas, o sea, deben de estar en el mismo rango o escala de medida. Pie y pulgadas es una escala de longitud, sí, pero es como si yo tuviera árboles de manzana y manzanas, ¿sí? Los árboles de manzanas son los pies, las manzanas son las pulgadas, ¿ok? No sé si esa analogía sirva para ejemplificar esto. Entonces yo tengo que tener todo en pies o todo en pulgadas para poderlo sumar, para poderlo multiplicar, para poderlo dividir. Entonces, si yo ya vi que aquí que la constante de los resortes está en libras sobre pulgada, pues lo ideal sería trabajar en pulgadas y la constante de la gravedad, si ustedes hacen la conversión de 32.2 pies sobre segundo cuadrado, lo pasan a pulgadas, son 386.4 pulgadas sobre segundo cuadrado. Entonces, eso es lo que hace primero el inciso A, calcular la velocidad de resonancia, calcula omega n. ¿Sí? Entonces, la masa la calcula. El peso yo sé que es igual a masa por gravedad, despejo la masa y tengo 350 libras sobre 32.2 pies sobre segundo cuadrado, que viene siendo igual a 1087 libras por segundo cuadrado sobre pie. La constante del resorte son 4 por 750 libras sobre pulgada, esto es igual a 3000 libras sobre pulgada, y hace la conversión, en el libro se hace la conversión, respeta la constante de gravedad del sistema inglés en pies sobre segundo, y entonces la constante del resorte la cambia de libra sobre pulgada, la cambia a libra sobre pie. Hace la conversión. ¿Cómo lo obtengo? Simplemente yo sé que un pie tiene 12 pulgadas, entonces los 3000 los multiplico por 12 y ya obtengo 36.000 libras pie. Y entonces yo puedo hacer ya la división. Omega n es K sobre la constante del resorte entre la masa, que viene siendo los 36.000 libra pie entre los 10.87 libra por segundo cuadrado sobre pie. Y obtengo 57.5 radianes sobre segundo. La velocidad de resonancia, como es un motor, pues hay que cambiarla. Esas radianes sobre segundo hay que cambiarlas a RPMs. ¿Cómo lo obtengo? Yo sé que una revolución, o sea, una vuelta, son 2 pi radianes. ¿Sale? La vez pasada había hablado un poquito de qué son los radianes y qué es adimensional. Es simplemente, los radianes es una unidad de medida. Es como si ustedes tuvieran un círculo y lo dividen en partes. En el sistema decimal, ¿qué es lo que se hizo? Pues se dividió un círculo, una circunferencia se dividió en 360 pedacitos, como si fuera una pizza, ¿no? Hicieron 360 pedacitos. Y el pedacito de pizza, digámoslo así, que quedó, eso es un grado. Por eso, una vuelta son 360 grados, pero es una unidad de medida. Los radianes es lo mismo. Si ustedes el radio de una circunferencia lo colocan y lo van haciendo que coincida con la circunferencia, con lo que describe ese radio, van a ver que cabe 2 puntos y cacho de medida, o sea, y de ahí sacaron ese número racional que es el pi, que son 3.1416. Entonces, el doble, 6.28 y algo, ¿sale? Entonces, ándale, 6.2 punto. No, sí, 6.28, ya estoy mal. Pero bueno, es una unidad de medida de un ángulo, ¿sí? Yo tengo una circunferencia, la parto en 6.28 partes y cada de eso es un radian. Entonces, el arco, más bien el radio, yo lo coloco, lo hago coincidir con el arco de la circunferencia y lo que me quede, ese pedacito de pizza que me quede, eso es un radian. Entonces, lo único que indica es una unidad de medida. Por eso casi todos, eh, seno de 5 centímetros entre 8 centímetros, si fijan centímetros y centímetros se hacen uno. Y automáticamente decimos, van a ser tantos grados. ¿Sí? O sea, es una unidad de medida, a fin de cuentas, de un ángulo o de un arco. Entonces, por eso entonces, 2 pi radianes, serían media circunferencia es un pi,
pi radianes, la circunferencia completa o el círculo completo serían 2 pi radianes. Esa es una revolución. Entonces lo único que hago es 57.5 radianes sobre segundo, lo multiplico por 360 y lo divido entre 2 pi para obtener 549 revoluciones por segundo. Ya simplemente tendría que hacer un minuto, son 60 segundos. Entonces lo multiplico, lo multiplico por 60 segundos y ya entonces ya obtendría los 549 revoluciones por minuto. Y esa es la velocidad de resonancia. ¿Por qué esa? ¿Qué calculo frecuencia circular natural y digo que esa es mi resonancia? Si la velocidad de resonancia me la va a dar la frecuencia forzada. Porque omega f, que es la forzada, que es mi velocidad de donde gira el motor, eso es lo que ese pequeño desbalanceo que tiene el rotor de ese motor, pues entonces eso, a esa velocidad la forzada se va a igualar con la natural y va a entrar en resonancia, que ocurre pues a 549 revoluciones por minuto. Entonces, mi motor no lo puedo operar a esa velocidad o velocidades cercanas a esas, a 549 revoluciones por minuto. Tengo que ampliar un rango, ahí dejar un margen. Ok. Y ya en el inciso B dice que la amplitud de vibración a 1200 revoluciones. Entonces, la velocidad angular del motor y la masa del peso es de 1 onza. Entonces, tengo que mi velocidad, mi omega, mi velocidad, mis revoluciones por minuto son 1200. Esas las cambio ahora, hago lo contrario, las cambio a radianes sobre segundo. Y la masa es 1 onza, la voy a cambiar a libras. Entonces, yo sé que 16 onzas es 1 libra. Y esas libras, pues hay que pasarlas. Acuérdense que esto es peso. 1 onza sería peso. Entonces, lo divido de nuevo entre la gravedad y me da 0.001941 slug. Entonces, la magnitud de la fuerza centrífuga debido al desbalanceo del rotor es, y esta es la formulita que se puede utilizar. M va a ser igual a la masa por la aceleración del motor, pero es una aceleración circular. Entonces, en otras palabras, la amplitud o la fuerza periódica M que ocasiona el giro del motor, ese pequeño desbalanceo va a ser igual a la masa del rotor, o sea, la masa del rotor que es 1 onza, bueno, los 0.01941 que acabamos de calcular, ¿sí? Ocasionado por este peso de 1 onza, esa masa del rotor, el radio de giro de ese pequeño desbalanceo, aquí en la figura lo podemos ver, aquí ya tengo mi masa del rotor, al momento de empezar a girar el motor, va a crear ese pequeño desbalanceo. Y por la frecuencia, la omega F, que sería mi frecuencia forzada, serían ahorita aquí las 1200 revoluciones por minuto, que ya cambiando las radianes son 125.7. Entonces yo lo elevo al cuadrado, hago todas las operaciones y obtengo que mi fuerza periódica es igual a 15.33 libras. Entonces, la deflexión estática que provocaría esa carga M va a estar dada por el cociente. Recordemos que vimos que delta M es igual a PM sobre K. Entonces, lo que estoy buscando es esa delta M. Yo lo puedo hacer aquí individual, por separado, o lo puedo hacer acá. ¿Sí? Aquí directamente lo calculo. Delta M es igual a PM sobre K. Eso lo vimos en una de las diapositivas anteriores. Entonces, esa deflexión estática va a ser igual a 0.00511 pulgadas. ¿Sí? Entonces, alrededor de 5 milésimas de pulgada. La frecuencia circular forzada, omega F del movimiento, va a ser la velocidad angular del motor. Esto por lo regular siempre va a estar así. La frecuencia forzada siempre va a ser la velocidad de operación del motor que tiene cierto desbalanceo. Omega F va a ser igual a mi frecuencia, a mi velocidad angular del motor. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Que esto es una frecuencia circular, la omega F es una frecuencia circular forzada. Mi omega, así solita, es mi velocidad angular. La velocidad angular también tiene que estar en radianes sobre segundo, ¿sale? Entonces, siempre vamos a obtener, lo regular en los datos va a venir en revoluciones por minuto.
Ya se cambió radianes, aquí ya dice esa analogía, digo esa deducción. Entonces dice que al sustituir los valores que ya obtuve de m sobre k, que es mi delta m, mi omega f y mi omega n que calculé, vamos a obtener que al sustituirle en la ecuación, bueno, 19 según el libro, en esto nosotros fue la 10, la 3.a, 3a. Se obtiene que xm es igual a pm sobre k entre 1 menos el cociente de las dos frecuencias circulares. Entonces simplemente sustituyo, hago las operaciones y tengo que mi amplitud de vibración forzada es igual a menos 0.00130 1352 pulgadas. Si me da negativo, ¿qué quiere decir? Está fuera de fase. ¿Por qué? Porque omega F son 125.7 radianes y omega N 57. Entonces, omega F es mayor que omega N. Aquí está una pequeña nota. Como omega F es mayor que omega N, la vibración está a 180 grados, fuera de fase con la fuerza centrífuga debido al desbalanceo del rotor, ¿sí? Y ahí dice, por ejemplo, cuando la masa desbalanceada está directamente abajo del eje de rotación, la posición del motor es XM, va a ser igual a 0.00130 1352 pulgadas sobre la posición de equilibrio. O sea, el rotor va a estar así aquí abajo y el otro va a ir hacia arriba. Y así van a estar actuando. ¿Sale? Ok, bueno, eso es, ahora sí es toda la presentación. Les digo, mañana trato de hacer otro ejemplo o al menos resolverlo para que ustedes puedan ir viendo cuál es el proceso y todo con todas las operaciones. Si se fijan, el libro se come muchas operaciones, entonces lo voy a hacer el video de ese ejemplo y se lo subo para que lo puedan checar y lo puedan, a lo mejor hasta volver a ustedes hacerlo, reproducirlo para que quede más claro. Bueno, muchísimas gracias, jóvenes. Buenas tardes. Estamos en contacto.